Doctor Daniel Sapsay, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Jacobo? ¿Qué cuenta? Bien, bien, aquí llevando esta mañana todavía de alguna manera con el enorme, inmenso impacto emocional que fue el día de ayer a partir de algo que, si usted me permite, antes de ir a la entrevista propiamente dicha, quiero citar ante usted. En la apertura de este programa yo decía que mientras el pueblo de Chile, el pueblo de Ecuador, el pueblo de Colombia, en su situación de acorralamiento, de insuficiencia económica, de determinadas desgracias, convivió con sectores que salieron a romperlo todo. Los argentinos, en un número inmenso, mucho más que las piedras que se dejaron, decidimos con las piedras dar un mensaje de pacificación, de amor, de expiación del dolor y también de reclamo. Y me parece que seguimos subiendo la vara de lo que es ser ciudadano, ¿no? Yo creo que eso habla de una inmensa madurez, inclusive de algo que es muy elevado para todo ser humano, la capacidad de no odiar, de pedir justicia, de hacer valer sus derechos, de reclamar los daños que se le cometieron y sobre todo hacer actos a la memoria de aquellos que no se deben recordar, no se deben olvidar, perdón, Sí, sí. muy temprano a la mañana. Y además estoy unos días de descanso. Pero sí, a mí me pareció un acto de altísimo valor, además no hubo un solo desorden, no hubo un solo atropello, al contrario fue hecho con inmensa dignidad, gente doliente, que nos hizo realmente reflexionar a todo el país, por lo menos así espero. Creo que los dirigentes deberían tomar este mensaje con mucha seriedad, en particular los que nos gobiernan, ¿no? Que han hecho tantos desastres, que todavía tienen una petulancia y un modo de responder, tratando de defenderse, atacando, no teniendo la más mínima humildad para pedir disculpas en serio respecto de los inmensos errores que cometieron. Sí. Quiero ir ahora a dos cuestiones centrales que se han estado discutiendo. Hay un conjunto de legisladores que están en pedir el juicio político. Otros integrantes de la misma coalición, en donde las diferencias hoy están crudamente expuestas, como es el caso de Carrió, diciendo que no tiene sentido, que esto le abrirá la puerta a Cristina, que esto es un riesgo, cuando además sabemos que no están los números para que salga, pero mucha gente reclama el ejercicio fáctico de que la petición de juicio político se presente. Y la otra cuestión es si el presidente ha cometido delito o no. Bueno, son tres cuestiones distintas que hacen a otros planos. Primero tiene que ver un tema de tipo técnico, si se dan las circunstancias como para poder iniciar un juicio político, eso es estrictamente constitucional, es lo que en realidad yo fundamentalmente debía responder porque es lo mío. Comenzaré diciendo que el juicio político es una actividad excepcional de carácter jurisdiccional que se hace el Congreso para precisamente remover de sus funciones altísimos funcionarios, entre los cuales el presidente, el vice, el jefe de gabinete de ministros, los ministros y los miembros de la Corte Suprema. Que para que comience en la Cámara de Diputados, que es la primera etapa, la Cámara de Diputados acusa y se sustancia primero toda la prueba y demás, como en un procedimiento común, en la Comisión de Juicio Político. Para ello, la Constitución prevé tres causales de destitución. Y son ellos, primero el mal desempeño, que es el que prácticamente siempre se utiliza, la comisión de delitos en el ejercicio de las funciones y los crímenes comunes. El tercero ya no existe porque tiene que ver con una antigua terminología relacionada con la clasificación de delitos que hoy ya no existe, que no se condice con el Código Penal, con lo cual en realidad serían dos. Respecto de la primera, la definición de mal desempeño siempre ha ocasionado muchísimo trabajo, si se quiere, es difícil, pero para mí quien mejor lo ha definido ha sido el maestro Vidal Campos, cuando dijo que el mal desempeño es lo contrario del buen desempeño. ¿Y qué es el buen desempeño? El buen desempeño es el comportamiento que espera una sociedad en un determinado momento que deben llevar a cabo aquellos que los gobiernan. Y evidentemente, si uno observa lo ocurrido, comenzando por el no cumplimiento de la Constitución de parte del presidente,
porque él jura cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y hay un artículo, el 16, que es el principio de igualdad, uno de los más importantes, todos somos iguales ante la ley, que de carácter grosera él desconoció, porque desconoció las mismas normas que él había creado para la famosa AFPO, y se celebró una fiesta de cumpleaños con 11 personas en Olivos, sin tapabocas, todo lo que ya conocemos, mientras la gente no podía poner ni siquiera la nariz afuera del zaguán de su casa. Pero al mismo tiempo hay otra causal, que es más psicológica, pero que ha sido muy utilizada en otros juicios políticos en el mundo, que es la mentira. Nos enteramos que ese mismo día o el día anterior, un comunicado de la agencia TELAM, la agencia oficial, y de parte de quien es, creo, la jefe ceremonial, ¿no? La esposa de Madre Ministro Teriana, el nepotismo es muy grande en este gobierno, que anuncia que, dadas las circunstancias, la primera dama iba a celebrar por primera vez de manera virtual su cumpleaños. Una mentira es algo gravísimo, porque desacredita totalmente a una persona. ¿Cómo se vuelve de una mentira? Y de una mentira tan trabajada. No es que dijo al aire, lo va a festejar de manera virtual. No, es un comunicado cuidadosamente redactado, donde parece además como que está haciendo un sacrificio. Es decir, es todo un brulote, digamos. Y después resulta que la vemos entre rosas y brindis y bebidas y toda una corte de personajes que cumplen funciones que nos enteramos, además funciones algunas que no sé si son tan irreemplazables, tan necesarias, pero que cobran sueldos enormes y que no cumplen con los requisitos para los cargos que supuestamente son los que desempeñan y que exigen de requisitos que ellos no cumplen. Escuchaba que, por ejemplo, esta hoy famosa modelo, no sé qué es, Pachi, Sofía Pachi, no terminó el secundario, pero que reviste en una categoría administrativa para lo cual tiene que tener el secundario cumplido, por ejemplo. Entonces, podríamos seguir, pero creo que sobran los motivos para hacer un juicio político. Claro, pero ahí justamente ustedes citaban lo de Sofía Pachi y el secundario no concluido. Bueno, eso es coherente con un presidente que dice que el mérito no es importante. Claro, pero está violando la ley. Sí, no, ya lo sé, pero digo, en sus actos, en ese caso, es coherente, ¿no? Y además tiene, y en esto lo comparte con el gobernador de la provincia, esta idea que ellos son el Estado, el État c'est moi, ¿no? Bueno, eso retrotrae al antiguo régimen, como se designaba durante la Revolución Francesa, al régimen de los Luises, la monarquía absoluta, en particular Luis XIV. Usted acaba precisamente de parafrasear una de las frases más famosas de Luis XIV, ¿no? Ese rey que reinó durante tantos años y que dominó el mundo en el siglo XVIII y que decía: el Estado soy yo, ¿no? L'État c'est moi. Pero creo que no se condice con una democracia, obviamente, con un sistema constitucional de derecho. Obviamente. Le cierro con esto y lo libero porque ya escuché rápidamente que está de descanso y le agradezco el tiempo que nos está dedicando en esta mañana de este día 17 de agosto. Lo aprecio mucho. Año donde una vez más tenemos que tener presente al general don José de San Martín y su inmenso ejemplo de austera vida y reluctancia al poder por el poder mismo, ¿no? Sí, hemos tenido figuras que fueron exactamente lo contrario. Me refiero pienso en Belgrano, en Moreno, en Sarmiento, en fin. Y sin embargo, fíjense cómo finalmente se desarrolló la Argentina, con líderes políticos que son exactamente lo contrario. Sí, que les importa la ventaja, la mentira, el mal gobierno. Además, la ineptitud es curiosa. Sí. No solamente la perversidad, no solamente la mentira, no solamente el cumplimiento de la ley, pero además son ineptos. Ineptos, sí. Ese es un tema clave. Quería preguntarle por esto. ¿Por qué existe esta diferencia tan fuerte entre nuestro predicamento judicial? En los códigos procesales de Estados Unidos, mentir es un delito. En la Argentina, procesalmente, mentir es una obviedad, diría. Lo que pasa es que la mentira puede llevar a agravar una investigación en el marco de un delito. Claro. Bueno, le agradezco enormemente. Que tenga la mejor jornada posible. Gracias. Un abrazo. Igualmente. El doctor Denis Afsay, constitucionalista, nos estamos ilustrando sobre estas cuestiones.